Son las 7 de la mañana, 9 minutos, una hora menos en Galápagos. Ya saben ustedes que nos escuchan en Quito, Guayaquil, Cuenca, en Azogues, naturalmente en Ambato, Latacunga, Salcedo, en Tulcán y, por supuesto, allá donde la señal de las emisoras llega, y a través de la página web de Ecuador Radio y El Comercio también. Vamos a saludar a María Eulalia Silva, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, y siempre tocamos varios temas. Uno de ellos, la minería y su importancia en el continente, en el planeta, diremos, porque sin minería hay muchas cosas que no se pueden hacer. Segundo, la aplicación estricta de la ley en cuanto a una minería que sea responsable, que cuide el ambiente, que tenga responsabilidad con la comunidad, que pague impuestos y que deje regalías suficientes y adecuadas al Ecuador. Después, la otra realidad que contrasta siempre es aquella de la zozobra por la minería ilegal, que no paga impuestos, que explota de modo arrasador la tierra, que está vinculada con tráficos de armas, con dinero sucios, con trata de personas, que es una realidad también en el país. Así es que vamos a, primero, al saludar a María Eulalia Silva, preguntarle cómo están las cosas en esa materia, cómo se ve la posibilidad y potencial de la minería en el Ecuador, a dónde podemos llegar con una minería efectuada y practicada de modo responsable con la gente, el entorno de responsabilidad social y con la naturaleza. Muy buenos días, María Eulalia, un saludo cordial. Buenos días, Gonzalo, gracias por esta invitación. Encantado de estar con la audiencia de Radio Platino y Radio Quito. El potencial de la industria minera es grande. Eso ya se está demostrando con apenas 2 minas a gran escala funcionando y con 2 meses de paralización el año pasado se exportaron $1.000 millones. Pero creo que esa es una cifra que puede quedar corta en el futuro. ¿Por qué? Porque hay una serie de proyectos de segunda generación que siguen avanzando a convertirse en minas. En la minería las fases son muy largas, los tiempos para empezar producción a veces demandan 15, 18, 20 años. Y hay una serie de proyectos que ya se están acercando a la fase de construcción de mina y después de mina. Unas fases sumamente interesantes a nivel de generación de empleo, de generación de encadenamiento productivo. Creo que hay algo muy importante también, Gonzalo, más allá de si alguien está directa o indirectamente involucrado en la industria minera responsable, creo que todos los ecuatorianos pueden beneficiarse de esta industria. Esta es una industria poderosa, esta es una industria que tiene la capacidad de inyectar dólares a la economía. Y cuando hay dólares en la economía, se demandan muchos servicios, muchos bienes, la economía se dinamiza. Por eso es importante apoyar el desarrollo de esta industria. Bien, a ver, hablábamos de 1.000 millones que llegaron el año pasado, de minas grandes que están en proceso, pero otras que están al punto de empezar a producir. Hace algunos años, el gobierno de la década famosa, la década robada para unos, la década perdida para otros o ganada para otros, según como se lo quiera ver, el presidente habló de 20.000 millones en tantos años. ¿Eran cifras viables, posibles, sueños? ¿Qué decir, María Eulalia? Serían cifras posibles en el sentido de que el potencial ya ha sido comprobado, el potencial geológico de lo poco que se ha explorado. Porque el Ecuador, el territorio ecuatoriano, no es un territorio terriblemente explorado a nivel minero. Estamos hablando de menos del 7% del territorio nacional. Y con ello ya se han encontrado yacimientos de talla mundial y yacimientos de minerales muy interesantes en esta época en la que se demanda el desarrollo de energías renovables, de energías limpias que van a demandar metales. Entonces, creo que el potencial geológico no está en duda. Más bien, en algún momento, el Ecuador puede inclusive ampliar esa frontera de exploración, ampliar las concesiones, abrir los catastros, para que se siga explorando. Pero con lo que se tiene en este momento, es decir, los 2 proyectos que están operando y los proyectos que están
avanzando hacia la fase de construcción de mina y posteriormente de producción, pues el potencial es muy, muy interesante. Hoy por hoy, la minería es el sector que mejor desempeño ha tenido en la balanza comercial. Eso lo ha dicho el Banco Central. El presidente Lasso, el día de ayer también, fue enfático en decir que va a buscar las inversiones extranjeras y que la minería es una de esas fuentes de inversión extranjera, y no está equivocado. Desde hace 3 años, es más, si vamos a un histórico, los últimos 10 años del Ecuador, la inversión extranjera directa, casi en la mitad, ha venido de la minería. Es decir, es una industria que está viendo al Ecuador, que está viendo al potencial minero ecuatoriano, al potencial geológico, y que está apostando por este país, ¿no? Lo que pide la industria son certezas, son seguridad jurídica, que es lo que pediría cualquier inversionista pequeño, mediano, extranjero y nacional, ¿no? La seguridad jurídica. Bien, recordemos al país los nombres y las localizaciones de los 2 proyectos mineros grandes para luego ir a los otros que están en otra etapa. Sí, Gonzalo. Las 2 grandes minas industriales se encuentran operando en Zamora Chinchipe el día de ayer. Fue noticia del día de ayer. La provincia con mejor recuperación del país es justamente Zamora Chinchipe, ligada a la minería. Allí están funcionando el proyecto aurífero Fruta del Norte y el proyecto cuprífero Mirador. Esos son los 2 que están en este momento operando. Sin embargo, el Ecuador tiene, insisto, un gran potencial minero. Por ejemplo, en Imbabura hay yacimientos de talla mundial como Cascabel, como Yurimagua. En la provincia de Bolívar también hay proyectos muy interesantes. Uno de ellos, el Domo, que también está avanzando hacia construcción de minas. Tenemos Cangrejos en la provincia de El Oro, tenemos Ruta del Cobre y tenemos Loma Larga en Azuay, que son proyectos muy interesantes que siguen avanzando y que, bueno, esperemos poder verlos empezar a operar en beneficio del país, en beneficio de los ecuatorianos, y diría yo, Gonzalo, en beneficio de la humanidad. La humanidad necesita metales para desarrollarse, necesita metales para funcionar, necesita metales también para dejar de depender del petróleo y empezar a utilizar, por ejemplo, el transporte eléctrico. Ahora, hay un tema que es de principios, pero que también es de ley. La minería debe ser muy respetuosa con el medio ambiente. El gran tema que se ha debatido en el país, incluso en la campaña electoral, el respeto a las fuentes de agua, lo ha dicho el presidente Lasso, lo dijo con énfasis el candidato Yacu Pérez, cuidar las fuentes de agua, pero ser respetuoso con el entorno ambiental y, por supuesto, con las personas, generar trabajo en las poblaciones, generar bienestar y no explotación. ¿Cómo afrontar una minería responsable, una minería que además genere recursos, pague impuestos, en fin? Gonzalo, el cuidado al ambiente, la responsabilidad social con las comunidades y la industria minera no son 3 actividades antagónicas, muy por el contrario, son complementarias. La industria minera responsable está comprometida con una operación ambiental responsable y, por supuesto, también con una operación socialmente responsable. La industria no está en contra, por supuesto, de los controles o de las regulaciones. Más bien, apoyamos al Estado en que eso se haga, ¿no? Que se controle. Lo que pedimos es seguridad jurídica. Ahora bien, ¿cómo se lo hace? Bueno, se lo hace de varias maneras. La guía de toda industria minera responsable son las licencias de impacto ambiental. Las licencias ambientales. Las licencias ambientales... Para evitar el impacto ambiental, claro, o atenuarlo. Para atenuar cualquier impacto ambiental. Las licencias ambientales se dan en cada una de las fases, es decir, un concesionario minero no es que saca alguna vez una licencia ambiental y esa le dura toda la vida, no. Cada una de esas licencias van acorde a la fase en la que se encuentra. Esa licencia ambiental, que la da el Ministerio del Ambiente, y que por cierto está basada en fortísimas regulaciones, a su vez se basa en un plan de manejo ambiental
al que la compañía, al que la operación se compromete. ¿Qué es esto? Es la hoja de ruta individualizada para ese proyecto, para ese territorio, para esa realidad, de cómo los eventuales impactos ambientales se van a controlar y a mitigar. Entonces, es decir, una pregunta, en el punto de partida de cualquier proyecto minero, el plan de manejo ambiental debe ser amplio, detallado, suficiente y de modo responsable, y es revisado por la autoridad. Por supuesto. Y es más, ese plan de manejo ambiental no es un formulario estándar. Es decir, no es que lo que funciona para uno funciona para otro. No. Parte de reconocer la realidad de ese proyecto. Entonces hay monitoreos, por ejemplo, monitoreos biológicos de especies animales, de especies vegetales. Se estudia cuáles son las condiciones naturales de esa concesión, para en virtud de eso empezar a planificar los primeros trabajos, que son de exploración inicial, luego de exploración avanzada, luego ya teniendo un estudio de factibilidad, se hace pues el estudio de cómo se va a construir la mina, cómo se va a operar. Entonces es sumamente cuidadoso. Y aquí, permítame, Gonzalo, hablar del agua. El agua, tanto se habla de que la minería va a acabar con el agua, ese es un mito. La industria minera es una industria que ocupa muy poca agua. Estoy hablando de minería formal y responsable. Es una industria que ocupa muy poca agua. Algunos estudios apuntan a que la industria minera ocupa hasta 35 veces menos de lo que ocupa la agricultura y un porcentaje parecido al que ocupa la ganadería. Entonces es una industria que ocupa poca agua. Ahora bien, el agua que ocupa no es que la ocupa a mansalva y discrecionalmente. Dentro de esa licencia ambiental se le permite al proyecto o a la operación hacer uso del agua del ecosistema, especificando exactamente de dónde va a sacar esa agua. Muy bien. Esa agua tiene que ser devuelta al ecosistema en iguales o mejores condiciones de las que se tomó. ¿Y cómo se logra esto? En cantidad y en calidad. En cantidad y en calidad se logra primero con procesos de recirculación de agua. Es agua para uso industrial, entonces se recircula hasta casi el 80% del agua que se toma. Segundo, el agua que efectivamente se devuelve al ecosistema se devuelve después de tratarla, de tal manera que se está depurada por una planta. Exactamente, depurado por una planta. Entonces se está devolviendo. ¿Usted se podría tomar un vaso de agua que sale de esa depuración? ¿Usted, por ejemplo, se atrevería a tomar un vaso de agua de esa planta una vez depurada? Ahora hay que diferenciar algo, Gonzalo. Las aguas, de ríos, exacto, no son potables. La gente no sale y toma agua. Pero bueno, el hecho es que se lo limpie y no contamine, ¿no? Exactamente. El hecho es que no estén, que no se dañe el agua, que estén mejores. Si con esa agua se bañan regadíos, digamos, sembríos, en fin, no pasa nada, no se afecta. No se afecta. La agricultura y la minería no son dos actividades excluyentes. De hecho, hay muchas zonas en el Ecuador, en el mundo también, en donde minería y agricultura van de la mano. Es más, por eso es muy importante en el plan ambiental que sean muy rigurosos en el cuidado del establecimiento de dichas plantas, ¿no? ¿Ya? Por supuesto, Gonzalo, y quien inclusive, obviamente, sin hablar del desastre que es la minería ilegal, yo creo que como industria responsable, una de las cosas que como sector debemos apoyar es justamente que se cumpla la ley. Quien no estaría cumpliendo la ley, pues que sea sancionado, que sea controlado. Quienes están haciendo bien las cosas, que se les permita seguir trabajando, como han venido trabajando. Uh-huh. Bueno, tenemos aquí, página del diario El Comercio de ayer, dice: habitantes de Telimbela viven en zozobra. Se trata de una zona minera en la provincia de Bolívar, próxima a Chimbo, y dice que los comuneros de la zona paran los vehículos que van hacia el proyecto minero de la empresa Yanquang Donghua Construction, que explora zonas desde hace 4 años en las proximidades. Hay tensión entre los habitantes, no se sienten seguros
no les gusta la explotación minera y otros están de acuerdo. Sin embargo, hay activistas que están en la zona y que hay una tensión evidente. Por eso es que se dice que los habitantes viven en zozobra. ¿Qué decir de este caso puntual, María Eulalia? Estamos dialogando con María Eulalia Silva, ella es presidente de la Cámara de Minería del Ecuador. La concesión de Telimbela, Gonzalo, fue una concesión que en algún momento perteneció a la empresa nacional minera, ENAMI. En los últimos tiempos ha sido la empresa Yanguan quien ha asumido esa concesión. Y aquí yo creo que cabe una reflexión. Yo creo que las industrias nuevas, siempre el desconocimiento muchas veces les genera en contra, les juega en contra. Creo que uno de los grandes desafíos de las compañías, sobre todo en épocas, Telimbela es una concesión que está todavía en un estadio muy temprano de exploración. Yo creo que todos los proyectos arrancan con un gran desafío que es informar a la comunidad. Es un compromiso que tiene la minería responsable, el informar a la comunidad, el comentarles qué es lo que se va a hacer, cómo esa comunidad va a, de alguna manera, encontrar cabida en el proyecto, sea a través de empleo directo, a través de empleo indirecto, a través del fomento de varias iniciativas del emprendimiento. Eso lo hemos visto ya en otros sitios donde estas fases de la minería ya han estado más avanzadas. Y hay que tomar en cuenta que mientras más avanza, más demanda se genera de bienes, servicios y de empleo local. Entonces, al principio... Ya, pero digamos, en el caso de Telimbela, que empezó hace 4 años, y que se trata de minas en la provincia de Bolívar, para buscar cobre y molibdeno, me parece, hay esta tensión entre los habitantes y algunos activistas sociales, esto es evidente. Entonces, ¿cómo hacemos para que se garantice una explotación minera adecuada que sirva también a los intereses de los habitantes del sector y que sea respetuosa con el ambiente? Para el caso concreto de Telimbela, pero igual que para todos los demás. Así es, yo creo que el diálogo es súper importante. La industria minera siempre está dispuesta a atender este puente de conversación, de comunicación. Ahora hay que decir también, Gonzalo, y eso no se puede negar, en muchos lugares donde entra la minería también entran las ambiciones políticas. Para una autoridad local, para un candidato local, hablar mal de la minería termina siendo una plataforma política. Entonces, más bien, yo aprovecho su pregunta para hacer un llamado a la reflexión. La industria minera responsable no rehúye bajo ningún concepto ni a los controles, ni a la regulación, ni a la fiscalización de parte del Estado. Lo que pide es seguridad jurídica y que por supuesto se respeten los derechos adquiridos. Ahora bien, quien no esté haciéndolo, pues que sea sancionado. Pero también hay que hacer una reflexión con respecto a esos personajes. Muchas veces son personajes con intenciones políticas, otras veces, Gonzalo, hay que decirlo, los activistas, los mineros, también en algunas ocasiones están pagados por mineros ilegales. Entonces a mí me parece que se entra en un juego nefasto. ¿Por qué? Porque para muchas comunidades remotas del país, donde no tienen más oportunidades de desarrollo que la minería. ¿Por qué? Porque normalmente han vivido de una agricultura muy frágil. Cae una helada, cae una plaga, y esos ríos se acaban, y esas personas se ven compelidas a migrar a las grandes ciudades. Entonces no tienen muchas alternativas de desarrollo. Entonces, este tipo de activismo, sea por razones políticas o sea incluso para apoyar socapadamente las actividades de minería ilegal, pueden estar restando a estas comunidades de oportunidades de desarrollo y de empleo. Oportunidades que por supuesto... Un tema importante es eso, la cara de la minería ilegal. Creo que el caso Buenos Aires, en las proximidades de la mina Cascabel, en el norte, hace 2 años ya, que fue denunciado
y que fue motivo de una intervención policial, militar fuerte, demostró que la actividad de minería ilegal está vinculada a probablemente incluso dineros de narcotráfico, dineros de armas, mineros explotados, personas que no tenían documentos, trata de personas. Es decir, hay una serie de actividades paralelas que giran en su torno y probablemente corrupción. ¿Corrupción para qué? Para que ese material extraído de esas minas, que son gigantes yacimientos, pueda convertirse en un material legal, digamos, el blanqueo de las minas y chancar la piedra, convertirla en dinero. Ahí hay un problema grave que tiene que resolver el Ecuador como Estado, de modo también responsable y firme. Lo hizo en el caso de Buenos Aires, no sé cómo estén las cosas ahí al cabo de algún tiempo, pero es un problema para el Estado ecuatoriano. Es un problema, sin duda alguna, y no solo para el Estado ecuatoriano. En Brasil el tema de la minería ilegal es pavoroso. En Perú se sabe que ahora la minería ilegal está moviendo más dinero incluso que el mismísimo narcotráfico. Y claro, son industrias conexas, ¿no? Son industrias que se juntan, que se financian. Entonces, por supuesto, el Estado tiene ahí un gran, enorme desafío por varias razones. Una de esas es porque la minería ilegal también se hace en zonas remotas, pero son increíblemente ingeniosos. No se sabe cómo, de la noche a la mañana entran helicópteros, hacen algún tipo de pozo rudimentario y empiezan a operar, ¿no? Entonces, sí, el Estado ecuatoriano ahí tiene un gran desafío, pero también creemos que una de las maneras de impedir este azote es fomentar la minería responsable, porque eso se ha visto, Gonzalo, donde donde se han truncado proyectos de minería responsable. Estoy hablando del caso de Río Blanco y Moyoturo, en Azuay. La compañía dejó de operar en 2018, incluso está preparado el arbitraje internacional. Pero hoy por hoy eso está tomado por mineros ilegales. Los mismos mineros ilegales que estuvieron conectados a los activistas que empezaron el problema en Moyoturo, en Río Blanco, y que finalmente lograron que una corte provincial malentienda una norma con una mala aplicación de la misma y paró el proyecto. Ese proyecto no está dando trabajo, ese proyecto no está generando los beneficios que debería estar generando, se está alistando en el arbitraje internacional y además los mineros ilegales han tomado el proyecto. Bien, un último tema para preguntarle esta mañana a María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de la Minería, y un poco es volver a donde empezamos la entrevista. ¿Cómo hacemos para que la explotación minera, responsable con la comunidad, responsable con el ambiente, se incentive en el Ecuador? Cuando hay todos unos pruritos políticos, cuando ya sabemos cómo es la composición de la Asamblea Nacional, donde habrá sectores que se opongan políticamente, y cuando el erario nacional requiere de recursos, la caja fiscal requiere alimentarse, porque la minería sí genera trabajo, a veces también la minería ilegal genera explotación, pero por eso debe ser legal, pero llegan recursos al Estado, las regalías, impuestos, el movimiento y la dinámica en la zona. Es decir, así como tiene problemas la minería, y hay que reconocerlo, también tiene grandes beneficios. ¿Cómo hacemos para que avance este tipo de actividad que sustituye a una que está en declive en todo el mundo, que es la extracción petrolera, y que es requerida para tener dinero y recursos? ¿Para qué? Para hacer una economía justa, equilibrada, para atender a los más pobres que requieren mejor educación y mejor salud. Hace falta dinero, no podemos volver los ojos. Entonces, esta sería un poco la reflexión final de esta mañana con María Eulalia. Usted lo ha dicho, Gonzalo, necesitamos recursos. Podemos hablar de cifras macroeconómicas, pero yo creo que más importante es que la gente entienda que esta es una industria nueva, que hay mucho desconocimiento, que nos desmarcamos y nos diferenciamos de la minería mal hecha, que el Ecuador tiene esta gran oportunidad. Estamos entablando conversaciones y diálogos
con el Ejecutivo, con el Legislativo. Yo creo que más allá de banderas políticas, Gonzalo, más allá de membretes electorales, yo creo que todos queremos lo mismo. Queremos educar a nuestros hijos, queremos poder soñar en qué vamos a hacer después, ¿no? Poder construir los sueños. Yo creo que no hay padre o madre en este país que no quiera que sus hijos estudien y progresen. Que yo creo que todos queremos tener acceso a servicios de salud cuando los requerimos. Creo que también todos queremos pagar las deudas y progresar y que nuestro negocio pues tenga dinamismo. Todos queremos lo mismo. Por supuesto, todos queremos cuidar el ambiente y la industria minera responsable no es una excepción. Queremos tener los beneficios que esta industria da cuidando el ambiente. Entonces, ese es básicamente el mensaje con el que estamos llegando a las autoridades. Bien, yo quiero agradecer a María Eulalia Silva.